Bueno, vamos a darles las gracias por estar presentes en esta exposición de mi segundo curso del seminario de William Carey. El curso que me ha tocado es Teología Bíblica, y me toca exponer lo que he aprendido en esta etapa de este curso sobre la teología bíblica y la introducción a la Biblia. Para empezar, el curso, como ya le dije, es Teología Bíblica, del seminario William Carey. Lo que hemos aprendido está basado en el libro de Gran Panorama Divino de Owen Roberts. Y vamos a empezar con la pregunta: teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Pues buscando en la respuesta que encontré, la mejor respuesta es de Daniel Caballero, un teólogo de Perú, que nos explica qué es la teología bíblica. Dice: la teología bíblica se preocupa del estudio de las escrituras en su contexto original. Es decir, trata de responder a la pregunta: ¿qué significó este pasaje para los oyentes originales? ¿Cuál es el significado primario del pasaje? Sin embargo, la teología bíblica también busca responder a la pregunta: ¿cómo se relaciona este pasaje con la historia de las escrituras como un todo? ¿Qué me dice este pasaje acerca de la persona, mensaje y obra de Cristo Jesús? ¿Cómo encaja este pasaje dentro de la teología de su autor o género? Cristo no solo es el centro de las escrituras, sino también es la llave a través de la cual todas las escrituras tienen sentido. Daniel Caballero. Introducción a la Biblia. La Biblia es un solo libro con un solo autor y un tema principal. También es una colección variada de escritos. La Biblia es una colección variada de diferentes escritos. Contiene 66 libros escritos por casi 40 autores humanos durante casi 2000 años. Tiene dos secciones principales: el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros, escritas en dos idiomas principales, hebreo y griego, y combina diferentes tipos de literatura. En nuestra Biblia española, los 9 libros del Antiguo Testamento están dispuestos como historia, que es de Génesis a Esther, como lo pueden ver en el televisor; poesía, de Job a Cantar de los Cantares; y profecía, de Isaías a Malaquías. Este orden sigue la traducción griega de la Biblia hebrea, la Septuaginta, conformada en el siglo III a.C. La Biblia hebrea original acomoda los libros en un orden distinto a la que es la española. Como podemos ver, que es la ley, de Génesis a Deuteronomio; profetas, que son los profetas anteriores, que son los libros de historia de Josué a Segunda de Reyes; y profetas posteriores, que es de Isaías a Malaquías; y los escritos, que son los salmos, literatura de sabiduría, historia del exilio y después de este. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, todos ellos escritos en el siglo I después de Cristo. Los evangelios son 4 relatos del nacimiento, vida y enseñanza, muerte y resurrección de Jesucristo. Lucas escribió Hechos como una continuación de su evangelio para registrar la expansión de las nuevas acerca de Jesús después de su ascensión al cielo. Las epístolas son cartas escritas principalmente por quienes Cristo escogió para ser sus apóstoles. El Espíritu Santo les reveló toda la verdad acerca de Cristo, de modo que pudieran enseñar el pleno significado de la salvación y lo que éste implica. Pablo escribió la mayoría de las epístolas, de Romanos a Filemón, pero el Nuevo Testamento también contiene cartas de Pedro, Juan, Santiago, hermano de Jesús, y Judas. No se sabe quién es el autor de la carta de los Hebreos. Solo nos queda el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que describe la visión de Juan recibió acerca de las verdades espirituales normalmente ocultas. Los evangelios, como tienes aquí en la pantalla,
Los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos, el relato de Lucas de la expansión del evangelio en el primer siglo, también conocido como los hechos del Espíritu Santo, la expansión del evangelio gracias al poder del Espíritu Santo. Las epístolas de Romanos a Judas, cartas escritas en su mayoría por Pablo, y Apocalipsis, que tiene la división divina de Juan. Como hemos dicho, un solo autor, aunque la Biblia contiene una gran variedad de material escrito por muchos autores humanos, durante un largo periodo de tiempo mantiene su unidad. Fundamentalmente es un solo libro escrito por un solo autor con un tema principal. El apóstol Pablo escribió: toda la escritura es inspirada por Dios, en 2 de Timoteo 3:6. La gran parte del Nuevo Testamento se había escrito cuando escribió estas palabras, así que se refería a lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Sin embargo, los escritos del Nuevo Testamento estaban convencidos de que de ellos escribían era también la palabra de Dios. Ejemplo, en 1 Corintios 14:37, 1 Tesalonicenses 2:13 y 2 de Pedro 3:16. Pero los cristianos no deben tener reparo en aceptar que la Biblia fue escrita por personas. Los libros que componen fueron escritos por diversos autores en distintos momentos de la historia y llevan el sello de la persona de la era que los trajo a la luz. Pero Dios aseguraba por medio de su Espíritu que todo lo que ellos escribieron fue exactamente lo que Él planeó. Así como el Señor Jesús era plenamente humano y divino, así también la Biblia es un libro humano y divino. Es la palabra de Dios, pues Él es su autor fundamental. También es un solo tema. Es obvio que la Biblia abarca un gran panorama de estudio, pero trata un tema supremo que une todo, el de Jesucristo y la salvación que Dios ofrece por medio de Él. Eso es verdad no solo con respecto al Nuevo Testamento, sino también con el Antiguo Testamento. Refiriéndose al Antiguo Testamento, Jesús dijo: las Escrituras dan testimonio en mi favor, Juan 5:39. Después de resucitar, Jesús encontró a dos creyentes en el camino a Emaús y les compartió un estudio bíblico. ¡Qué privilegio para ellos! Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que refería a él en todas las Escrituras. Lucas 24:27. Poco después se encontró con sus discípulos y les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Dios siempre había planeado enviar a Jesús. Toda la Biblia nos habla de Él, de principio a fin. En el Antiguo Testamento Dios apunta hacia Él y promete su venida en el futuro. En el Nuevo Testamento Dios proclama que en Él se cumplen todas las promesas, como podemos ver, las promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. También hemos dicho que es un solo libro. Por sí mismo el Antiguo Testamento es una historia incompleta, una promesa sin cumplimiento. Pero si queremos saber qué quiso decir, necesitamos leer el Nuevo Testamento. Por su parte, el Nuevo Testamento se refiere constantemente al Antiguo para ver la promesa que se cumple. No comprenderemos el sentido si ignoramos qué ocurrió en un principio. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo, el Cordero Pascual, el Hijo de Abraham, el David, la vid verdadera o el buen pastor? Todas las respuestas se encuentran en el Antiguo Testamento. La Biblia debe comprenderse y leerse como un solo libro, cuyo autor fundamental es Dios y que tiene un tema principal: el plan de Dios de salvación por medio de su Hijo Jesús. El reino de Dios. La teología bíblica, al menos en este punto, se ha centrado en lo que es el reino de Dios. Hay mucho más temas. Tenemos el tema que es cómo Jesús se revela Jesús de tapa a tapa de todas las Escrituras. En este caso nos hemos centrado, que es un tema primordial también, igual que la de la revelación de Jesús, que es el reino de Dios, que también está incluido Cristo. El reino de Dios fue el tema dominante en las enseñanzas de Jesús. Él inició su ministerio público diciendo:
El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. En Marcos 1:15 enseñó que su misión era introducir el reino como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. A pesar de que la expresión reino de Dios no aparece en el Antiguo Testamento, el concepto está presente. Wolworski define el reino como el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Eso se oye muy simplista para definir un tema de tanta importancia en la Escritura, pero esas sencillas palabras son muy profundas. Dios desea que el ser humano comience a disfrutar una íntima relación con Él en su presencia, puesto que Él es un Dios santo y perfecto. Eso es posible solo si nos sometemos a su amoroso gobierno y no pecamos. Eso es lo mejor de la vida, vivirla como fue diseñada para vivirse. Recordemos, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. ¿Qué es vivir bajo el gobierno de Dios? Significa disfrutar las bendiciones de Dios. Ambas cosas van de la mano. Eso es lo que vemos desde la creación del jardín del Edén hasta la caída. Pero en aquella ocasión los hombres desobedecieron a Dios y se privaron de sus bendiciones. Las consecuencias fueron devastadoras, no solo para la humanidad, sino para la creación entera. Todas las cosas se estropearon, pero en su gran amor, Dios promete reordenar las cosas y restablecer su reino en la tierra. El resto de la Biblia cuenta la historia del cumplimiento de esa promesa. Pasaron parcialmente en la historia de Israel en el periodo del Antiguo Testamento, y luego perfectamente por medio de Jesucristo. Así que la Biblia trata del plan de Dios de salvación, su promesa de restaurar su reino y luego el cumplimiento de esa promesa por medio de su Hijo Jesús. Recordemos, el reino de Dios, el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. Una visión panorámica de la Biblia. El autor divide la Biblia en 8 secciones, que son principales épocas en el plan progresivo de Dios para restaurar su reino. En el Antiguo Testamento encontramos el patrón del reino, el reino perdido, el reino prometido, el reino parcial y el reino profetizado. En el Nuevo Testamento vemos el reino presente, el reino proclamado y el reino perfeccionado. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el patrón del reino, En el jardín del Edén vemos un mundo tal y como Dios la diseñó. El pueblo de Dios, Adán y Eva, vivía en la tierra de Dios. Dios creó en toda la tierra, creó el jardín del Edén, donde introdujo a Adán y Eva como su pueblo, para que se juzgaran a la imagen de Dios y gobernaran como representantes de Dios en el jardín. Vivía en la tierra de Dios, en el jardín, bajo su gobierno, en el gobierno de Dios, con sus normas y sus leyes. Mientras ellos se sometían a su palabra. Estar bajo el gobierno de Dios es siempre para disfrutar su bendición, que es la mejor manera de vivir. La creación original de Dios nos muestra un modelo de su reino tal como debe ser, en aquel momento, en el jardín. Pero ¿qué pasó? Lo vamos a ver en el reino perdido. Lamentablemente, Adán y Eva pensaron que la vida sería mejor si se independizaban de Dios. Los resultados fueron desastrosos. Pues ya no serían más el pueblo de Dios, se alejaron de Él. Y Él respondió alejándolos de ellos. No podían permanecer más en el lugar de Dios. Él los desterró del jardín. No estaban bajo el gobierno de Dios. Así que ya no podían disfrutar de su bendición. Por el contrario, fueron maldecidos y puestos bajo juicio. La situación es muy sombría. Sin embargo, Dios, en su gran amor, determinará restaurar su reino. El reino prometido. Dios llama a Abraham y le hace promesas incondicionales. Por medio de los descendientes de Abraham, Dios restablecerá su reino. Ellos serán su pueblo, vivirán en su tierra y gozarán de su bendición. Además, por medio de ellos, todas las naciones de la tierra serán bendecidas.
Esa promesa es el Evangelio y se cumple de manera parcial en la historia de Israel. Finalmente se cumple por medio de Jesucristo. El reino parcial. La Biblia registra como las promesas a Abraham y se cumplen de modo parcial en la historia de Israel. A través del éxodo de Egipto, Dios hace a los descendientes de Abraham el pueblo de su propiedad. En el monte Sinaí les da su ley para que puedan vivir bajo su señorío y disfrutar de su bendición, tal como Adán y Eva antes de que pecaran. La bendición se destaca sobre todo por la presencia de Dios con su pueblo en el tabernáculo. El pueblo entró en la tierra bajo el mandato de Josué y durante la época de los reyes David y Salomón. Disfrutó de paz y prosperidad. Este fue el mejor momento de la historia de Israel. Fueron el pueblo de Dios en la tierra de Dios, que era Canaán, bajo el gobierno de Dios y por lo tanto disfrutaron de su bendición. Pero las promesas hechas a Abraham aún no tenían su perfecto cumplimiento. El problema era el pecado. La continua desobediencia del pueblo de Israel, eso provocó una rápida quiebra del reino parcial mientras Israel se derrumbaba. El reino profetizado. Después de la muerte del rey Salomón, estalló una guerra civil y el reino de Israel se dividió en dos partes: Israel en el norte y Judá en el sur. Ninguno era fuerte. Pasado 200 años de existencia separada, los asirios acabaron con el reino del norte. El reino del sur sobrevivió con dificultad otro siglo, pero también fue conquistado y llevado al exilio a Babilonia. Durante este deprimente periodo de su historia, Dios les habló a los pueblos de Israel y Judá por medio de sus profetas, quienes anunciaron que serían castigados por su pecado, pero aún así les ofreció esperanza para el futuro. Los profetas señalaban un tiempo futuro en el que Dios actuaría definitivamente por medio de su rey, el Mesías, para cumplir todas sus promesas. El pueblo de Judá debió haber pensado que en ese tiempo había llegado cuando regresaron del exilio, pero Dios los dejó en claro que el día de la salvación aún estaba en el futuro. El Antiguo Testamento termina en la espera de que el Rey de Dios aparezca para introducir su reino. En el Nuevo Testamento encontramos el reino presente. 400 años después de cerrarse el Antiguo Testamento, Jesús inició su ministerio público con las palabras: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, en Marcos 1:15. La espera había pasado, el Rey de Dios había venido a establecer el reino de Dios. Su vida, enseñanza y milagros, todo probaba que Él era quien decía ser, Dios mismo en forma humana. Aunque tenía el poder de corregir todas las cosas, eligió una manera sorprendente para hacerlo: morir en una cruz en medio de la debilidad. Con su muerte, Jesús solucionó el problema del pecado e hizo posible para la humanidad regresar a una relación personal con su Padre. La resurrección comprobó el éxito de la misión redentora de Jesús en la cruz y anunció que hay esperanza para nuestro mundo. Quienes confían en Cristo pueden esperar pasar la vida eterna con Él. El reino proclamado. Mediante su muerte y resurrección, Jesús hizo todo lo necesario para poner todas las cosas en orden, de nuevo, y completar la restauración del reino de Dios. Pero no terminó su labor en su primera venida a la tierra. Él ascendió al cielo y dejó en claro que pasaría un tiempo antes de que regresara. La espera permite a más personas escuchar las buenas nuevas de Cristo, para que pongan su fe en Él y estar listos para cuando Él venga. Vivimos en este periodo, al cual la Biblia llama los últimos días, que inició el día de Pentecostés, cuando Dios envió a su Espíritu Santo a equipar a su iglesia para testificar al mundo entero sobre Cristo. El reino perfeccionado. Un día Cristo regresará y habrá una gran división, y sus enemigos serán apartados de su presencia y echados al infierno. Pero su pueblo permanecerá con Él en una perfecta y nueva creación. Luego, por fin, las promesas del Evangelio se cumplirán por completo. El libro del Apocalipsis describe el reino plenamente restaurado, el pueblo de Dios, cristianos de todas las naciones, en el lugar de Dios, que es la nueva creación, el cielo, bajo el gobierno de Dios, disfrutando su bendición. Nada podrá estropear este final feliz. Este no es un cuento de hadas. En verdad, vivirán felices para la eternidad.
Hasta aquí es el tema sobre la teología bíblica y cómo se aplica en el reino de Dios. Para poder aplicar todo esto aprendido, haremos un pequeño trabajo rápido en Génesis 22:18 y cómo se aplica la teología bíblica y todos los puntos que hemos podido estudiar. Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. ¿Qué dice el pasaje acerca de Dios? En este pasaje podemos ver la poderosa mano de Dios trabajando en el cumplimiento de su plan ya establecido, llamando a Abraham y prometiéndole un famoso nombre, descendencia. En él serían benditas todas las naciones. Así es como Dios jura por sí mismo que así se cumplirá, sabiendo que la palabra de Dios es inmutable y eterna. ¿Cuál es el contexto de este pasaje, tanto en el libro donde se encuentra como en el gran panorama divino? El contexto del pasaje en el libro es un momento crucial donde se le pide a Abraham sacrificar a su único hijo, a pesar de la promesa de descendencia. Abraham cumple el mandato de Dios sabiendo que la promesa se cumplirá. En el gran panorama divino se encuentra en el reino prometido. Dios promete a Abraham que de tu simiente hará una gran nación. Aunque esto es parcial a darle una nación que viene de su sangre, la Biblia nos muestra que son los de la fe en la simiente. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, en Gálatas 3:7. ¿Cómo podemos ver el cumplimiento de este pasaje en Jesucristo? El momento crucial donde Abraham sacrifica a su único hijo, confiando en la promesa irrevocable dada por Dios, es solo una sombra de lo que ha de venir, el cumplimiento de lo previamente establecido. 1. Vemos en Génesis 22:18, se le promete a Abraham que en su simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta sombra de Cristo es aclarada en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y 2. Abraham entregaría a su único hijo, tal cual Dios entregó a su único hijo para salvar a los suyos. Se le proveyó sustituto para el sacrificio, un cordero sería inmolado, tal cual Cristo es nuestro sustituto. Es así como vio la gloriosa obra de Cristo en la cruz. Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir, de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué significado tiene este pasaje para nosotros que estamos en Cristo? Nosotros somos parte de esta simiente de la fe en Jesús. En Génesis 3:6-9, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y 2. Somos parte de esa simiente que es Cristo y su poderosa obra en la cruz, siendo redimidos por su sangre, pagando todos nuestros pecados y justificándonos ante el Padre para darle gloria eternamente. Es así como de un texto podemos aplicar tanto el reino de Dios como el gran panorama divino en la teología bíblica. Pues dar gracias, esto ha sido todo, dar gracias por su apoyo y por su tiempo. Esto ha sido un trabajo para el seminario William Carey en el segundo curso de Teología Bíblica e Introducción a la Biblia. Para terminar, recomendarle dos libros, el que hemos llevado en este curso, que es El Gran Panorama Divino, de Vaughan Robert, que es simple, es fácil de leer, y un poco más aplicado,
tenemos Cómo predicar a Cristo usando toda la Biblia, de Graeme Borworski. Dar gracias nuevamente por su tiempo y esto ha sido todo. Gracias.